para tratar este tema nos encontramos ya con nuestro especialista, el doctor Mauricio Heredia. Él es hematólogo y vamos a tratar este tema que en realidad resulta bastante doloroso. Toda la situación que ustedes han tenido que ver, yo creo que por supuesto el área de UCI debe ser de la más complicada y de la más dolorosa. Por favor, si nos podría explicar un poquito este tema para poderlo seguir desarrollando. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Hay que ver dos componentes importantes que vivimos en otra etapa en comparación con el año anterior. En relación a los pacientes, vivimos ya deterioro importante de que los pacientes vienen ya complicados a los hospitales a recibir atención, no como en la primera ola, en los primeros picos del año anterior, en donde era otro tipo de pacientes que venían con neumonía leve o moderada a recibir tratamiento. Ahora no, vienen ya complicados, vienen ya manejados en domicilio, tal vez con terapias no adecuadas, y vienen complicados, la primera parte. Y la segunda, que tenemos un personal médico en general cansado, con burnout, agotado, un año completo sin vacaciones de muchos médicos. Y psicológicamente también muy golpeados, por supuesto, ¿no? Absolutamente golpeados porque no se ha visto la mortalidad que estaban acostumbrados sus terapistas intensivos, los médicos residentes de hospitalizaciones que no estaban condicionados en una formación, tuvieron que inmediatamente acudir a primera línea. Médicos de otras especialidades que tuvieron que acudir a atender a pacientes con neumonías moderadas que resultaban severas y que estaban ocupadas las camas de terapia intensiva y veían morir probablemente sin poder llevar a ese paciente a la atención que requería. Pero eso es lo que ha estado sucediendo. Mauricio, qué gusto que estés acá, el doctor Mauricio, que está junto a nosotros para hablar de este tema de las UCI, que es muy lamentable, y nosotros, como muchos otros canales y noticiero, también venimos recalcando el drama que se está viviendo ya un año por el COVID. Vemos pues muchas notas de familiares que pierden a sus seres queridos y se vuelve muy duro, pero cuéntanos también el lado humano de los doctores, del drama que ustedes están viviendo, de lo cansado que están, de los daños psicológicos que también están recibiendo, o sea, que tienen ustedes, y cómo están sobrellevando esta cosa, o sea, que necesitan también ayuda de la sociedad para que les ayude a superar esto. Muchos amigos, compañeros míos se han acercado. Yo manejo ciertas áreas importantes de COVID en algunos hospitales y realmente cansados, pidiendo vacaciones. Lastimosamente no se les ha podido ofrecer las vacaciones que requerían. Han solicitado ayuda terapéutica con psicólogos, con psiquiatras. Algunos ya están recibiendo medicación para poder contrarrestar esa depresión. Ya entran en un estado de depresión. Habíamos hablado hace un momento del burnout. Es muy importante eso, porque es un cansancio, es un agotamiento. No quieren salir ni despertar ni salir a trabajar de sus casas. Y esto influye también en las familias de los médicos. Hay serios problemas en el hogar. Ellos han tenido inclusive que tratar, imagínate un médico que recibe, aparte de estar trabajando, recibe llamadas telefónicas de familiares, de conocidos, que por favor les ayuden a hospitalizar a ese paciente, que buscan una cama. Yo mismo todo el fin de semana, llamadas tras llamadas, y muchas veces sin poder ofrecer, porque existe un compromiso médico, una ética médica que determina seguir un proceso, un procedimiento adecuado, porque tienes que brindar el mismo trato a todos. Contamos con la presencia del doctor Mauricio Heredia, experto en hematología. Él maneja área COVID en el Hospital Carlos Andrade Marín, en algunos centros médicos privados también. Doctor, la pregunta es, estamos tratando de entender y dimensionar, lo sabemos que debe ser muy duro, pero ¿cómo es la jornada de un médico UCI? ¿A qué hora empieza? ¿Cómo va el turno? ¿Tienen tiempo para comer? ¿No tienen tiempo para comer? ¿Cómo es el día a día del personal médico en general? Tienen horarios aproximadamente seguidos de 12 horas, algunos otros en otras instituciones hacen hasta de 14 horas. ¿Por qué? En el momento que ingresan al área COVID se visten, utilizan sus equipos de protección y pueden permanecer inclusive de 8 o 10 horas sin sacarse el equipo. Eso conlleva a que muchos de ellos han sufrido inclusive enfermedades, no pueden ir al baño todo el tiempo, claro. ¿Sí? Tienen largos periodos de hidratación, entonces tienen sus tiempos de 4 o 8 horas, salen, descansan, vuelven de nuevo en el turno de la tarde, otros hacen el turno toda la noche y también descansan 4 o 5 días, también hay descanso, se reponen y otra vez ingresan. Eso es dependiente del número de médicos que exista en la unidad
No todas las unidades son las mismas, hospitales pequeños, hay hospitales muy grandes, como los hospitales públicos del IES son grandes, que tienen, aunque se pareciera que tienen gran cantidad de personal, sigue siendo insuficiente, porque tienen muchos más camas, muchos más pacientes que cuidar, mucho más responsabilidad. Definitivamente nuestro respeto y nuestro aplauso para cada uno de todos los doctores que se expone definitivamente para poder salvar a cada uno de nosotros. Doctor, ¿cuánto puede beneficiar, como estábamos comentando hace un ratito, este confinamiento, estos fines de semana de quedarse en casa, estos fines de semana de no fiestas, de no reuniones? ¿Cuánto puede aportar a que obviamente la curva pueda ir bajando? Se ha determinado en general que un confinamiento mucho más prolongado es mucho mejor, pero hay otros factores que no son necesariamente médicos ni técnicos, pero que son importantes. Es importante reconocer que estos confinamientos no han logrado disminuir como quisiéramos, pero no se ha producido un nuevo repunte. Se ha mantenido una meseta alta, sí, pero no con un repunte. Usualmente se dice que todos los confinamientos tienen su resultado en aproximadamente 3 semanas. Entonces veremos en estos días probablemente y ojalá sea así, una disminución de la curva y empiecen a descender los casos graves. Eso es importante, porque evitar que tengas COVID probablemente no sea, pero que se complique, o que permita oxigenar al sistema de salud para poder atender adecuadamente a esos pacientes que requieren una atención urgente. Nos acompaña el doctor Mauricio Heredia, experto en hematología, jefe de la unidad de cuidados, del área COVID del Hospital Carlos Andrade Marín. Él estará junto a nosotros. Seguiremos conversando porque es preocupante, todavía se escuchan médicos que pierden la vida y tantas cosas muy dolorosas y muy penosas que suceden en esta pandemia. En instantes volvemos con él para seguir conversando. Si tiene alguna duda, pregúntenos también, por favor. Estamos conociendo qué es lo que sucede en los países de Latinoamérica, pero en realidad podemos llegar a esta conclusión. En todos los países se vive exactamente lo mismo. El personal médico trabaja 24/7 incansablemente por salvar a cada una de las personas que llega a esta área de UCI, que definitivamente es muy, pero muy doloroso todo lo que tienen que enfrentar, doctor. Ahora sería importante hablar un poquito sobre las cepas, para saber cuál es la diferencia. Se habla de que la cepa brasileña, se habla de que si te llegas a contagiar de esta cepa, pues resulta mucho más complicado porque los pulmones de una se afectan. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la diferencia entre las cepas que tenemos aquí en nuestro país? Perfecto. Cuando hablamos de cepas hay que determinar que se llama la cepa SARS-CoV-2 para diferenciarla del SARS-CoV-1 que ya pasó hace más o menos 10 años. Vamos a hablar de variantes. Es importante determinar variantes. Okay. SARS-CoV-1, variantes. Un virus en general tiene un proceso evolutivo. Se protege el virus y muta el virus y va adoptando características que le permiten sobrevivir. Es normal en todos los virus que pase esto. Hay muchas variantes de todos los virus. Acuérdense cuando teníamos el H1N1 y teníamos muchas variantes de H1N1. Lo mismo pasa con el SARS-CoV-2 ahora, tiene muchas variantes. Ahora, estas variantes, cuando oímos de la variante de Inglaterra, la de la India, la de Brasil, tiene características propias que se ha ido adaptando al medio en donde hubo mayor cantidad de personas expuestas. Hubo esa variación para sobrevivir el virus y se vuelve más virulenta o más letal, mortal. La mayoría de estas se ha denominado más virulenta porque el contagio es mucho más rápido en comparación con las primeras variantes. Y se considera que la mortalidad sigue siendo alta en personas con ciertas características y factores de riesgo. ¿Cuáles son? Edad avanzada, obesidad, enfermedades crónicas como por ejemplo diabetes, pacientes con hipertensos o pacientes con una enfermedad, una comorbilidad pulmonar, por ejemplo. Ciertas características diferentes podrían ser que se está viendo más jóvenes infectados. Jóvenes de 45 años, 50 años que llegan agravándose con una neumonía moderada que se vuelve severa, en comparación con las otras variantes, las iniciales del año anterior, en donde veíamos personas que acudían más bien con neumonías leves y moderadas y que daba esa capacidad de responder a un sistema de salud.
¿Qué es lo que ha hecho esto? Quebrantar el sistema de salud. Ningún sistema de salud en el mundo estuvo preparado para soportar una pandemia. Es un punto importante tratar. Ninguno. Aquellos que han tenido una mayor fuerza en el sistema de salud han logrado combatir mejor porque han tenido más capacidad instalada de hospitales y de tecnología para poder brindar. Y aquellos también, como nosotros, que tenemos ciertas características diferentes, como es la universalidad y la accesibilidad también, todos hasta cierto punto, bien o mal, tienen acceso a salud. Las personas que no tienen un seguro social pueden ser atendidas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, otros por los que tienen un seguro privado, por supuesto, y los que tienen la seguridad social. Entonces tenemos otro tipo de sistema de salud, no el mejor, pero se ha tratado de que todos tengan acceso. Entonces, ahí ha puesto en manifiesto los niveles de los sistemas de salud, cuál es mejor y cuál ha soportado la pandemia. Vamos a volver después de la pausa, estará junto a nosotros conversando más el doctor Mauricio Heredia en este especial para tratar de entender, sin antes el reconocimiento a todo el personal médico, porque conversábamos tras cámaras, todo el personal médico es un equipo, desde la gente de seguridad, limpieza, auxiliares, enfermeras, médicos, todos, absolutamente todos, nuestro agradecimiento y admiración. Marcamos una pausa y seguiremos hablando de esto. Sus preguntas, bienvenidas también a través de redes sociales. Y finalmente sus conclusiones, quisiera también que nos cuente un poquito qué es lo que ha pasado con los otros temas médicos, pacientes oncológicos, gente que llegaba quizá con alguna emergencia del corazón, qué sé yo, no vinculada con COVID. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido el impacto? Para ir concluyendo, por favor. Creo que, nuevamente voy a repetir, que ningún sistema de salud estuvo preparado para esto. En nuestro país se está haciendo todo lo que está posible. Todo el personal médico tiene un despliegue tremendo en tratar de contener los casos graves de COVID. Las UCIs están abarrotadas, no hay espacio tampoco en hospitalización y nos hemos enfocado bastante en el COVID, pero tenemos mucho que hablar sobre aquellas enfermedades que dependen que no son COVID. Enfermedades que se han descuidado, no porque el sistema de salud se haya pretendido eso, sino que la pandemia hizo que se enfoque todas nuestras necesidades en los pacientes COVID. Pero tenemos mucho que hablar con pacientes descompensados, con insuficiencia renal crónica que han avanzado hasta diálisis, pacientes con diálisis que no han podido acceder a un trasplante porque los trasplantes están quedados y en el Ecuador por el tema pandemia, pacientes con enfermedades, cáncer que no han tenido el manejo adecuado ni la consistencia y han perdido respuesta o han fallecido o han vuelto a aparecer sus enfermedades. Hay que analizar eso y creo que la ciudadanía lo más importante es si todos colaboramos, evitamos que no haya estos repuntes, manteniendo lo más importante, mantener la distancia, utilizar la mascarilla y mantenerse en ambientes abiertos, evitar las reuniones sociales. Nosotros ayudaremos al sistema de salud y permitiremos que los médicos tengan un respiro. Que es muy importante eso, hay que recalcar eso, muy importante. Agradecemos al doctor Mauricio Heredia, hematólogo, por estar junto a nosotros y agradecerte por el tiempo. Sabemos que tú estás encargado de una unidad de COVID en los hospitales y tener tiempo para estar acá junto a nosotros y dar este mensaje es muy importante para nosotros y pues para el público también. Cuidarnos. Si nosotros ponemos de nuestra parte, no solo ayudamos a las personas con COVID, sino a otras personas que necesitan ser atendidas por médicos, que me pasó a mí, que el caso de mi madre, que cuando hubo un pico más bajo pudo hacerse una operación que necesitaba. Me imagino que ahorita van a estar muchas operaciones suspendidas por el tema COVID, así que por favor ayudemos todos, no solo a los médicos, sino a toda la sociedad.